Y los medios también los podemos clasificar en función de qué tan importantes son para el consumo final. ¿Qué quiero decir? Los medios de consumo, los bienes de consumo, son aquellos que se agotan cuando el consumidor final los utiliza aquello para lo que han sido producidos y ya está bien. Sin embargo, los bienes de producción son aquellos bienes producidos que sirven para producir otros bienes. Pararos, no es tan complicado. Bienes de producir, producidos, que sirven para producir otros bienes. Esa es la definición de bienes de producción. ¿Qué quiere decir? Es algo que lo hemos hecho, no se agota en sí mismo, sino que sirve para que otra persona lo termine produciendo algo que otra persona termina consumiendo. Y esto es bastante importante, porque aunque los profesores de economía, o cuando nos imaginamos la economía, siempre hablamos de la persona que compra o vende la manzana, o siempre hablamos de la persona que compra o vende el carro, en realidad el grueso de la economía en las sociedades modernas no son los bienes de consumo, que es la última etapa del proceso productivo. El grueso de la economía son todas las etapas anteriores de bienes de producción o todas las etapas intermedias del proceso productivo, que son donde se genera la mayor parte del valor. ¿Qué quiere esto decir? Para que tú puedas ir y, por ejemplo, comprar en el supermercado ese litro de leche, ha tenido que haber otro montón de etapas intermedias. Ha tenido que haber una empresa que se dedique a producir el envase. El envase es un medio de producción porque el envase en sí mismo no satisface ningún fin. El envase se utiliza para envasar la leche y el fin es consumir leche. Ojo, consumir leche si se vende como medio final, porque si yo compro la leche y tengo una cafetería, la leche ya no es un fin en sí mismo. La leche pasa a ser un medio para el producto final, que es el café con leche que vendo a mis clientes. Por tanto, bien de consumo si termina el ciclo de vida de ese producto y satisface el fin para el que él se ha sido creado. Bien de producción si todavía no satisface ese fin. Y esto es mucho más importante de lo que parece. Hayek lo explicó con un triángulo en el que explicaba la importancia del valor añadido y la importancia de la economía. Supongamos que aquí ponemos etapas del proceso productivo, es decir, tiempo del proceso productivo. Y aquí ponemos valor. ¿Qué va ocurriendo? Que primero hay una primera etapa, por ejemplo, se produce café. Hay una primera etapa que es los granos equivalentes de café en la planta de café para producir una taza de café. No estamos hablando de toda la planta, no, solo los granos equivalentes para producir una taza de café. Estos en el campo serían la última etapa o la primera etapa del proceso productivo. Ahora lo vamos a ir definiendo. Y es muy importante comprender que cada cosa que se crea tiene distintas etapas del proceso productivo. En el caso del café, sin ánimo de ser exhaustivo, podemos ir rápidamente. Los granos de café en la planta, los granos de café en la planta ya crecidos, los granos de café en la planta crecidos y recolectados, los granos de café en la planta crecidos, recolectados y descascarillados, los granos de café en la planta crecidos, recolectados, descascarillados y limpiados, los granos de café limpiados y secados, los granos de café limpiados, secados y molidos, los granos de café limpiados, secados, molidos y envasados, los granos de café limpiados, secados, molidos y envasados en el almacén antes de salir de la fábrica, los granos de café envasados, molidos en el almacén, ya no en la fábrica, sino en la ciudad en que se distribuyen, los granos de café en la cafetería donde se distribuyen, en el almacén de la cafetería donde se van a servir, los granos de café en la taza de café donde se sirve, los granos de café servidos al cliente. Aquí la taza de café servida al cliente sería el bien de consumo o el bien final, o como Hayek lo llama, la etapa del proceso productivo. Y si vamos viendo, cada nueva etapa del proceso productivo le va añadiendo valor. Es decir, el valor
que hay entre una etapa y otra le va añadiendo un poco más de valor entre etapa a etapa. De hecho, en nuestras sociedades pagamos el IVA, que es el impuesto al valor añadido. Es precisamente la idea de que cada vez que se añade valor al bien o servicio que se produce, se va a pagar impuestos. Esto se puede representar, como hacía Hayek, con un triángulo. Y este triángulo que nos representa, según se va añadiendo etapas al proceso productivo, se va añadiendo valor. Esto también es muy importante para muchos países de América Latina que son solo exportadores de la materia prima sin el valor añadido. Es decir, si el negocio o si el país se dedica solo a exportar, pongamos por ejemplo, el café aquí, todavía cuando no está triturado o todavía cuando no está tostado, evidentemente el valor de lo que se está exportando es menor que si soy capaz de tener la cadena de cafeterías que le produce el bien final al consumidor, por tanto, tiene más valor añadido. Y todo esto es las etapas del proceso productivo que van añadiendo valor.